Hay algo que nadie te dijo cuando empezaste a repetir afirmaciones frente al espejo. Nadie te explicó por qué, después de semanas o meses de decirte a ti mismo las mismas palabras, sentías que nada cambiaba. Seguías en el mismo trabajo, con las mismas preocupaciones, con los mismos miedos que aparecían cada mañana como si no hubiera pasado nada. Y lo peor de todo no era el resultado, lo peor era la confusión. Porque tú habías hecho el esfuerzo, tú te habías levantado temprano, habías puesto la alarma, habías repetido esas frases con determinación, habías dicho, merezco el bien, habías dicho, el dinero fluye hacia mí con facilidad, habías dicho, estoy sano, estoy completo, estoy en paz. Lo habías dicho cientos de veces. Entonces, ¿por qué no funcionaba? La respuesta es incómoda, pero es la que va a cambiar todo para ti si la escuchas de verdad. No es la repetición lo que mueve al universo, es la creencia. Y esas dos cosas no son lo mismo. De hecho, en muchos casos, repetir algo sin creerlo no solo no ayuda, sino que en realidad refuerza exactamente lo contrario a lo que quieres. Vamos a entender por qué, y sobre todo, vamos a entender qué puedes hacer diferente. Cuando eras pequeño, nadie te enseñó a creer, simplemente creíste. No necesitabas repetirte que el sol iba a salir mañana para estar convencido de ello. No necesitabas afirmar cada noche que tus padres estarían ahí por la mañana. Esas cosas simplemente formaban parte de tu realidad interna, de ese núcleo profundo donde viven las certezas verdaderas. Y esa es la gran diferencia entre una creencia y una afirmación vacía. Una creencia no necesita repetición porque ya vive dentro de ti. Una afirmación sin respaldo emocional es solo ruido que se pierde en el aire. El cerebro humano tiene dos partes que trabajan de maneras completamente distintas. Hay una parte consciente, que es la que habla, la que piensa, la que decide repetir afirmaciones cada mañana. Y hay una parte inconsciente, que es la que realmente dirige tu vida. Tus hábitos, tus reacciones automáticas, tus miedos más profundos, tus expectativas sobre lo que mereces y lo que no, todo eso vive en el inconsciente. Y el inconsciente no aprende por repetición de palabras. Aprende por experiencia emocional. Aprende cuando algo te impacta de verdad, cuando algo te mueve por dentro, cuando algo produce una sacudida genuina en tu sistema nervioso. Piénsalo así. Si alguien te repite durante años que eres inteligente, pero cada vez que tienes un logro, sientes en tu interior que fue suerte, el inconsciente va a elegir la segunda versión. Porque la segunda versión viene acompañada de emoción, de experiencia vivida, de una sensación real. La primera es solo palabras que pasan por encima como el agua sobre el vidrio. Por eso hay personas que llevan años recibiendo cumplidos y siguen sintiéndose inadecuadas. Por eso hay personas que han ganado mucho dinero y siguen sintiendo que no tienen suficiente. Por eso hay personas que tienen todo lo que supuestamente querían y siguen vacías por dentro. Las palabras no llegan al inconsciente si no van acompañadas de algo más poderoso. Ese algo más poderoso tiene un nombre. Es la sensación. No el sentimiento superficial de «me parece bien esta idea», sino la sensación profunda que se instala en el cuerpo, la que se siente en el pecho, en el estómago, en la garganta, la que cambia tu respiración, la que hace que algo dentro de ti diga «sí, esto es verdad, esto es real». Cuando una afirmación va acompañada de esa sensación, entra. Cuando no va acompañada de ella, rebota. Y aquí es donde la mayoría de las personas comete el error más grande. Repiten palabras esperando que la repetición genere la sensación, pero funciona al revés. Primero viene la sensación, o al menos un destello de ella, aunque sea pequeño, aunque sea por unos segundos. Y luego la palabra se graba. No al revés, nunca al revés. Esto no es una teoría espiritual sin base. Esto es exactamente lo que muestra la neurociencia moderna. Las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Cuando tienes un pensamiento acompañado de una emoción fuerte, se forma una conexión neuronal. Esa conexión se fortalece cada vez que la activas.
Con el tiempo, esa conexión se vuelve automática, se convierte en un patrón, y ese patrón se convierte en tu realidad percibida. Tu cerebro empieza a ver el mundo a través del filtro de esa conexión. Empieza a notar las cosas que confirman esa creencia y a ignorar las que la contradicen. Así funcionan todas las creencias, las que te ayudan y las que te limitan. Cuando dices, tengo miedo de que me vaya mal, lo dices con emoción. Lo dices con una vibración en el pecho. Lo dices con una contracción en el estómago, y eso lo graba. Cuando dices, merezco el bien, sin sentir absolutamente nada, sin ninguna vibración en el cuerpo, sin ningún cambio en la respiración, eso no lo graba. Se va. Y al día siguiente, el cerebro sigue funcionando con el patrón antiguo, con el miedo, con la expectativa del fracaso, con la sensación de que el bien es para otros pero no para ti. Entonces la pregunta verdadera no es cuántas veces repites algo. La pregunta verdadera es, ¿qué sientes cuando lo dices? ¿Hay algo en tu interior que responde? ¿O hay una voz pequeña, casi inaudible, que dice, eso no es cierto? Porque esa voz pequeña es la que manda. Esa voz pequeña es tu creencia real. Y mientras esa voz pequeña esté ahí, puedes repetir la afirmación 1000 veces al día durante 10 años y no pasará nada. El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Y tu vibración es el resultado de lo que realmente crees, no de lo que repites. Hay un experimento mental que me gusta mucho. Imagina que alguien te dice, te voy a pagar $1.000.000 si convences a un neurólogo experto de que el cielo es verde. ¿Cuántas veces tendrías que repetir el cielo es verde para convencerlo? Ninguna. Porque él sabe que no es cierto y sabe que tú sabes que no es cierto. La repetición no cambia la realidad del cielo. Lo mismo pasa con tu inconsciente. No puedes engañarlo con repetición. Es demasiado listo para eso. Ha estado registrando tus experiencias emocionales desde que tenías 2 años. Conoce tu historia mejor que tú mismo. Y cuando le dices algo que contradice esa historia sin ningún respaldo emocional genuino, simplemente lo descarta. Esto no significa que las afirmaciones sean inútiles. Significa que necesitan ser usadas de manera diferente. Significa que hay que llegar antes al territorio de la emoción y luego dejar que la afirmación ancle esa emoción. No al revés. Louise Hay comprendió esto de una manera profunda cuando explicaba que una afirmación no es una orden que le das al universo, sino una conversación que tienes contigo mismo para recordarte lo que ya es verdad en un nivel más profundo. Una invitación a sentir antes de hablar. Pero ¿cómo se llega a ese lugar de sentir antes de hablar? ¿Cómo se produce esa emoción genuina cuando todavía no tienes la evidencia de que algo es real? Ahí es donde la mayoría de las personas se atora. Porque es fácil sentir gratitud por algo que ya tienes. Es fácil sentir alegría cuando algo ya sucedió. El reto está en sentir eso antes de que la evidencia aparezca. Y ese reto se puede superar, pero no con fuerza de voluntad. Se supera con imaginación. El cerebro no distingue completamente entre una experiencia real y una imaginada con suficiente detalle y emoción. Esto también está documentado en neurociencia. Los atletas de alto rendimiento lo saben hace décadas. Cuando un atleta se visualiza completando una carrera, cruzando la meta, sintiendo el viento en el cuerpo, los músculos se activan en patrones similares a los que se activan cuando realmente corre. El cerebro está procesando la experiencia como si fuera real. No idéntica a la experiencia real, pero lo suficientemente similar como para dejar una huella. Cuando tú te imaginas con suficiente detalle y sensación emocional algo que quieres en tu vida, el cerebro empieza a construir esa conexión neuronal. Empieza a tratar esa experiencia imaginada como un punto de referencia. Y poco a poco, la creencia empieza a cambiar, no por repetición de palabras, sino por acumulación de experiencia emocional imaginada. Esto es lo que muchos llaman visualización, pero que en realidad es mucho más que ver imágenes. Es sentir con todo el cuerpo como si ya fuera real. Cuando lo dices una vez con esa sensación, vale más que 1000 repeticiones vacías.
Cuando lo dices una vez desde ese lugar de certeza interna, aunque sea por un momento fugaz, el universo ya se movió. No porque exista una fuerza mágica que escucha tus palabras, sino porque tú cambiaste. Porque algo en tu sistema de creencias se modificó. Porque tu cerebro registró una nueva posibilidad. Y ese cambio en tu interior es lo que cambia tus acciones, tus percepciones, tus decisiones, y a través de ellas, tu realidad externa. El universo opera a través de ti, no a pesar de ti. No existe ningún lugar en el cielo donde se graben tus afirmaciones y se despachen pedidos. Lo que existe es un sistema nervioso extraordinariamente complejo que filtra tu realidad a través de tus creencias. Lo que existe es una atención selectiva que nota lo que encaja con lo que ya crees y descarta lo que no. Lo que existe eres tú, caminando por la vida con antenas sintonizadas a ciertas frecuencias. Y cuando cambias la sintonía interna, empiezas a captar cosas que antes no veías, oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que no registrabas, personas que siempre estuvieron cerca, pero con quienes no conectabas, caminos que existían, pero que no reconocías como caminos. Hay personas que leen el mismo libro 2 veces con 10 años de diferencia y dicen que es completamente diferente. El libro no cambió. Ellos cambiaron. Y al cambiar, perciben cosas distintas en las mismas palabras. Lo mismo pasa con la vida entera. El mundo que percibes no es el mundo objetivo. Es el mundo filtrado por tus creencias. Y por eso, cuando las creencias cambian de verdad, el mundo parece cambiar. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú ves diferente. Entonces, ¿qué hace falta para cambiar una creencia de verdad? Hay varias puertas por las que puedes entrar. La primera puerta es la experiencia directa. Cuando algo te pasa de verdad, cuando vives algo en carne propia, la creencia cambia casi automáticamente. Si durante 30 años creíste que no eras bueno hablando en público y de repente das una charla que sale bien y el público responde con entusiasmo genuino, algo cambia. Esa experiencia directa tiene un poder que ninguna afirmación puede igualar. Por eso, una de las formas más efectivas de cambiar creencias es ponerte en situaciones donde puedas tener nuevas experiencias, pequeñas experiencias al principio, para no saturar el sistema nervioso y luego poco a poco más grandes. La segunda puerta es la experiencia emocional vicaria, es decir, ver a alguien más haciendo algo que tú creías imposible y sentirte tan identificado con esa persona que la experiencia casi se vuelve tuya. Cuando lees la historia de alguien que venció algo similar a lo que tú estás enfrentando y lo lees con atención real y con apertura genuina, algo cambia. No tanto como si lo vivieras tú mismo, pero cambia. Por eso las historias tienen tanto poder. Por eso los testimonios mueven a las personas. No porque las convenza racionalmente, sino porque les proporciona evidencia emocional de que algo es posible. La tercera puerta es la imaginación guiada con emoción, que ya mencionamos antes, que es una de las más accesibles porque no requiere esperar a que el mundo te dé una experiencia. Puedes crearla tú mismo, en tu mente, con suficiente detalle y suficiente sensación emocional como para que el cerebro la registre como referencia real. La cuarta puerta es el cuestionamiento activo de la creencia limitante. Antes de instalar una creencia nueva, a veces hay que desmantelar la vieja. Y la mejor herramienta para eso no es contrariarla con una afirmación opuesta, sino preguntarse, ¿es absolutamente cierto esto que creo? ¿Hay alguna evidencia de que no sea cierto? ¿Qué prueba tengo de que esto es real? Muchas de nuestras creencias más limitantes no tienen ninguna base real. Son conclusiones que sacamos en la infancia o la adolescencia a partir de eventos específicos y que luego generalizamos para toda la vida. El cerebro adolescente que un día escuchó «no tienes talento para los números» construyó una creencia que tal vez sigue gobernando al adulto de 50 años que evita todo lo relacionado con finanzas. Pero esa creencia nunca fue la verdad. Fue la opinión de alguien en un momento específico sobre una habilidad que puede aprenderse. Cuando cuestionas activamente una creencia limitante,
y encuentras que no tiene sustento real, se abre un espacio. Y en ese espacio puedes plantar algo nuevo. No con repetición forzada, sino con la apertura que deja el cuestionamiento. Como cuando quitas una mala hierba de raíz y la tierra queda suelta y lista para recibir una semilla nueva. Hay algo que es fundamental entender sobre las creencias y que cambia completamente la manera en que nos relacionamos con ellas. Las creencias no son verdades, son mapas. Y los mapas nunca son el territorio. Tu mapa del mundo es el resultado de toda tu historia personal, de todas tus experiencias, de todas las palabras que escuchaste, de todas las emociones que viviste, de todas las conclusiones que sacaste. Ese mapa te ha ayudado a navegar hasta aquí. Pero el mapa puede estar desactualizado, puede tener zonas en blanco, puede tener errores y, lo más importante, puede actualizarse. Nadie está condenado a vivir con el mismo mapa para siempre. Pero actualizar el mapa requiere algo más que palabras. Requiere experiencia, emoción, apertura y tiempo. El tiempo que lleva construir una conexión neuronal lo suficientemente fuerte como para competir con las conexiones que llevan décadas instaladas. No es instantáneo, no ocurre en una semana de afirmaciones, pero tampoco tarda eternidades. Cuando el proceso es el correcto, cuando hay emoción genuina involucrada, los cambios pueden sentirse mucho antes de lo esperado. Piensa en las personas que han cambiado de vida después de una experiencia límite, una enfermedad grave, la pérdida de alguien querido, un accidente que les hizo ver la vida de manera diferente. Esas personas no cambiaron sus creencias repitiendo frases. Cambiaron porque vivieron algo con una intensidad emocional tan grande que el mapa interno se reconfiguró de manera casi instantánea. De repente, ya no tenían miedo de lo que tenían miedo antes. De repente, valoraban cosas que antes descuidaban. De repente, las prioridades cambiaron sin esfuerzo consciente, sin repetición, sin fuerza de voluntad. Simplemente cambiaron porque la experiencia emocional fue lo suficientemente intensa. Ahora bien, no hace falta una experiencia límite para cambiar. Ese es el punto. La experiencia límite es solo el extremo del espectro. En el otro extremo está la afirmación vacía que no lleva a ningún lado. Y en el medio, que es donde está la zona de poder real, está la práctica de conectar emocionalmente con lo que quieres instalar como verdad. Está el trabajo de crear las condiciones internas para que una nueva creencia pueda echar raíces. Hablar de creencias sin hablar del cuerpo es hablar de la mitad de la historia. Porque las creencias no viven solo en la mente, viven también en el cuerpo. Viven en la manera en que te sientas, en la manera en que caminas, en la postura que adoptas, en la tensión que guardas en los hombros, en la respiración que se vuelve superficial cuando sientes miedo. El cuerpo es un archivo vivo de todas las creencias que llevas encima. Y cuando quieres cambiar una creencia, el cuerpo también tiene que estar en el proceso. Por eso las prácticas que involucran el cuerpo tienen un poder especial para transformar creencias. El movimiento, la respiración consciente, ciertas posturas que el cuerpo asocia con poder y confianza, la danza, el ejercicio, cualquier práctica que ponga al cuerpo en un estado diferente al habitual puede abrir una ventana para que una nueva creencia entre. Porque cuando el cuerpo está en un estado diferente, el cerebro también está en un estado diferente. Y en ese estado diferente, la plasticidad neuronal aumenta. La capacidad de formar nuevas conexiones se amplía. El sistema está más receptivo a lo nuevo. ¿Cuántas personas conoces que dicen que quieren cambiar, pero siguen haciendo exactamente lo mismo que siempre? Y no porque sean flojas o porque no tengan voluntad, sino porque el cambio real no ocurre en el nivel del comportamiento consciente, ocurre en el nivel de la creencia. Y si la creencia no cambia, el comportamiento regresa al patrón anterior como un río que vuelve a su cauce después de una tormenta. Es por eso que las dietas fallan, no porque las personas no tengan fuerza de voluntad, sino porque la relación emocional con la comida, las creencias sobre el propio cuerpo, las expectativas sobre lo que merecen en la vida,
Todo eso no cambió. Solo cambió el comportamiento superficial, y sin el soporte de la creencia, ese comportamiento no puede sostenerse por mucho tiempo. Lo mismo pasa con el dinero, con las relaciones, con la salud, con cualquier área de la vida donde quieras producir un cambio duradero. El cambio duradero requiere cambio en las creencias, y el cambio en las creencias requiere algo más que repetición de palabras. Requiere tocar el nivel emocional. Requiere llegar a ese lugar dentro de ti donde viven las certezas reales y plantar algo nuevo con suficiente cuidado, suficiente atención y suficiente emoción como para que eche raíces. Hay una práctica muy concreta que quiero compartir contigo, porque no quiero que esto quede en lo abstracto. Cuando quieras instalar una nueva creencia, en lugar de repetir una afirmación frente al espejo sin sentir nada, prueba esto. Siéntate en un lugar donde no te interrumpan. Cierra los ojos. Respira 3 veces de manera profunda y lenta. Y luego, con los ojos cerrados, imagina con el mayor detalle posible una escena donde la creencia que quieres instalar ya es tu realidad. No el proceso de llegar ahí, no el esfuerzo. Directamente la realidad, tú ya ahí, sintiendo lo que sientes, viendo lo que ves, escuchando lo que escuchas. ¿Qué hay alrededor de ti? ¿Qué temperatura tiene el aire? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué colores predominan? ¿Qué expresión tiene tu cara? No lo pienses de manera intelectual. Sumérgete en ello, y mientras estás ahí dentro, encuentra la emoción, la alegría, la gratitud, la paz, la seguridad, lo que sea que sientas en ese escenario. Deja que esa emoción llene el cuerpo. Deja que se extienda desde el centro hacia las extremidades. Respira desde ese lugar. Extiende ese momento tanto como puedas. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos si puedes. Y cuando abras los ojos, esa experiencia quedó registrada. No completamente, no con la fuerza de una experiencia real, pero quedó. Y si la repites durante días, semanas, la huella se hace más profunda. La conexión neuronal se fortalece y un día te das cuenta de que algo cambió. No sabes exactamente cuándo, pero algo cambió. Eso es mucho más poderoso que repetir «soy exitoso» 1000 veces mientras lavas los platos pensando en el pago de la renta. 1000 veces más poderoso. No porque sea magia, sino porque toca el lugar correcto, porque llega al inconsciente a través de la puerta correcta, que es la emoción, no a través de la puerta que siempre está cerrada para las palabras sin carga emocional. Y aquí hay algo que quiero que consideres. Vivimos en una cultura que sobrevalora la repetición y el esfuerzo consciente, y que subestima el poder del mundo interior. Nos enseñaron que si quieres algo, tienes que trabajar duro, esforzarte, repetir, insistir, y el esfuerzo consciente tiene su lugar. No estoy diciendo que no, pero hay una dimensión del cambio que no responde al esfuerzo consciente, que solo responde a la calidad de la experiencia interna. Y esa dimensión es la más importante, porque es la que determina desde dónde actúas cuando te esfuerzas. 2 personas pueden hacer exactamente el mismo trabajo externo, el mismo esfuerzo, las mismas horas, las mismas acciones, y obtener resultados completamente distintos. ¿Por qué? Porque una lo hace desde una creencia de abundancia y la otra desde una creencia de escasez. Una lo hace desde la certeza interna de que va a funcionar y la otra desde el miedo a que no funcione. Y esa diferencia interna se filtra en todo, en cómo hablan, en cómo se relacionan con otros, en las decisiones que toman, en las oportunidades que reconocen, en la energía que proyectan. Todo está teñido por la creencia de fondo. Esto no es metafísica abstracta, es psicología aplicada, es neurociencia cotidiana. Es lo que los mejores maestros del mundo interior han sabido siempre y que la ciencia moderna está confirmando con sus propias herramientas. Quiero hablarte ahora de algo que pocas personas consideran cuando hablan de creencias y manifestación, y es el papel del tiempo. Vivimos en una época de gratificación inmediata. Todo tiene que ser rápido. La conexión a Internet, la entrega del pedido, el resultado del ejercicio,
el retorno de la inversión. Y llevamos esa impaciencia también al territorio de las creencias. Queremos ver resultados en una semana, y cuando no los vemos, concluimos que no funciona y volvemos al patrón anterior. Pero las creencias más profundas llevan décadas instaladas. Llevan décadas reforzándose con cada experiencia, con cada pensamiento, con cada emoción. No se cambian en una semana, no se cambian en un mes, se cambian con constancia y con paciencia. No la constancia de repetir palabras, sino la constancia de volver una y otra vez al trabajo interno de sentir de manera diferente, de elegir, aunque sea por momentos, la emoción que queremos instalar, de buscar activamente evidencia de que la nueva creencia es posible. Y aquí hay una trampa muy común en la que caen las personas que trabajan con afirmaciones. Esperan que la afirmación les dé una señal externa de que está funcionando. Esperan que el dinero aparezca, o que la salud mejore, o que la relación cambie. Y como la señal externa no llega inmediatamente, concluyen que no funciona. Pero eso es buscar la prueba en el lugar equivocado. La primera señal de que algo está cambiando no es externa, es interna. Es un leve cambio en cómo te sientes cuando piensas en ese tema. Una ligereza donde antes había peso, una apertura donde antes había contracción, una posibilidad donde antes había certeza de imposibilidad. Esas señales internas son la primera evidencia real, y si las reconoces, si las alimentas, si las cuidas, con el tiempo se traducen en cambios externos. Pero si solo miras afuera, te pierdes las señales internas. Y al perderte las señales internas, no tienes la retroalimentación que necesitas para saber que vas por buen camino. Y sin esa retroalimentación, el proceso se siente vacío y lo abandonas. Por eso el autoconocimiento es parte esencial del proceso. Saber qué sientes de verdad cuando piensas en algo. Saber distinguir entre lo que dices y lo que realmente crees. Saber notar esos pequeños cambios internos que son la semilla de los grandes cambios externos. Eso no se aprende en un día. Es una habilidad que se desarrolla con práctica, con atención, con honestidad radical contigo mismo. La honestidad contigo mismo es quizás la parte más difícil de todo esto. Porque es mucho más cómodo decir, el universo no me ayuda, que decir, yo no creo de verdad que merezca lo que pido. Es mucho más cómodo culpar a la técnica que mirarse de frente y reconocer que por dentro hay una voz que dice, esto no es para mí. Pero esa honestidad, aunque incómoda, es el punto de partida de todo cambio real. No te digo que te castigues por esas voces internas. Te digo que las mires, que las veas con curiosidad en lugar de con juicio, que te preguntes de dónde vienen, qué experiencia las creó, qué niño o qué adolescente sacó esa conclusión sobre sí mismo y sobre el mundo. Porque cuando puedes ver la raíz de una creencia limitante con esa claridad y esa compasión, su poder sobre ti disminuye. Ya no es una verdad universal, es una historia que alguien vivió en algún momento. Y las historias pueden reescribirse. Reescribir tu historia interior es el trabajo más importante que puedes hacer. No el trabajo de decir palabras bonitas frente al espejo, sino el trabajo de ir a las capas más profundas y encontrar las narrativas que llevas cargando sin haberlas examinado nunca. Las narrativas sobre quién eres y qué mereces, sobre qué es posible para alguien como tú, sobre cómo funciona el mundo y cuál es tu lugar en él. Esas narrativas están ahí, operando en silencio, dirigiendo cada decisión que tomas sin que te des cuenta. ¿Has notado alguna vez que cuando una persona tiene mucho dinero y lo pierde todo, en pocos años vuelve a tenerlo? Hay estudios sobre esto con personas que ganaron la lotería y en 5 años volvieron a su nivel de riqueza anterior. Y también hay estudios sobre personas exitosas que lo perdieron todo y en pocos años reconstruyeron todo. ¿Por qué? Porque la creencia no cambió. El dinero externo se fue, pero la creencia interna de que son personas que generan riqueza permaneció. Y desde esa creencia siguieron actuando, siguieron tomando decisiones,
Siguieron relacionándose con el mundo de una manera que volvió a producir los mismos resultados, no porque repitieran afirmaciones, sino porque realmente creían algo a nivel profundo. El mismo fenómeno ocurre al revés. Personas que reciben dinero de repente, que no tienen la creencia interna de que merecen esa abundancia, que no tienen el mapa interno de alguien próspero, en pocos años vuelven a su nivel anterior. No porque el universo los castigue, sino porque sus creencias, sus decisiones y sus comportamientos los llevan de regreso al territorio que les resulta familiar, al nivel de prosperidad o de carencia que coincide con lo que realmente creen sobre sí mismos. Esto es poderoso. Y también puede ser esperanzador si lo miras desde el ángulo correcto. Significa que no eres víctima de las circunstancias. Significa que hay algo dentro de ti que tiene más poder que las circunstancias. Tus creencias. Y las creencias pueden cambiarse. No fácilmente, no sin trabajo, pero pueden cambiarse. Y cuando cambian de verdad, las circunstancias cambian con ellas. No como magia, sino como consecuencia natural de ser una persona diferente por dentro. Quiero contarte sobre algo que muchas personas no consideran cuando piensan en la ley de la atracción o en la manifestación. Y es el tema de la congruencia. La congruencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Cuando hay congruencia en esas 4 dimensiones, el poder es enorme. Cuando hay incongruencia, hay fricción, y la fricción frena todo. Si piensas que mereces prosperidad, pero sientes miedo de tenerla, dices afirmaciones de abundancia, pero nunca abres una cuenta de ahorros, ni aprendes sobre finanzas, ni das ningún paso concreto hacia ella, hay una incongruencia gigante. El pensamiento va hacia un lado, el sentimiento hacia otro, las palabras hacia otro y las acciones hacia otro. Y eso no funciona. No puede funcionar. No importa cuántas veces repitas la afirmación. La congruencia se construye desde adentro hacia afuera. Primero la creencia, luego el sentimiento que naturalmente surge de esa creencia, luego las palabras que expresan ese sentimiento, y finalmente las acciones que se alinean con todo lo anterior. Cuando ese proceso fluye en esa dirección, todo se vuelve fácil. Las acciones no se sienten como esfuerzo forzado, se sienten como la expresión natural de lo que ya eres por dentro. Esto es lo que significa inspiración en el sentido más literal. Inspiración viene del latín inspirare, que significa soplar dentro. Cuando una acción está inspirada, viene desde adentro. No es empujada desde afuera por la disciplina o el miedo. Surge desde adentro porque es la expresión natural de quién eres y de lo que crees. Y la acción inspirada tiene una calidad diferente, una efectividad diferente, una energía diferente que otros perciben, que el mundo percibe. Las personas más exitosas en cualquier campo no necesariamente son las que más se esfuerzan en el sentido de forzar. Son las que actúan desde una congruencia interna tan profunda que lo que hacen parece fluir. No significa que no trabajen duro. Significa que el trabajo duro viene de un lugar de alineación interna, no de lucha contra sí mismas. Y esa alineación interna comienza siempre con la creencia, con lo que realmente crees sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre lo que es posible para ti. Si quieres cambiar algo de tu vida, el primer paso no es cambiar lo que haces. El primer paso es examinar lo que crees. Y si lo que crees no está alineado con lo que quieres, ese es el trabajo. Ese es el punto de partida. No hay atajo, no hay fórmula mágica, no hay número de repeticiones que reemplace el trabajo de ir a las creencias profundas y revisarlas con honestidad. Pero la buena noticia es que ese trabajo es el más rentable que existe, porque cambia todo. No cambia una sola cosa en tu vida, cambia el filtro a través del cual percibes toda la vida. Y cuando el filtro cambia, todo cambia con él. Hay algo más que quiero compartir contigo, porque creo que es uno de los puntos más mal entendidos en toda esta conversación sobre creencias y manifestación, y es la diferencia entre la resignación y la aceptación.
Muchas personas confunden aceptar la realidad presente con resignarse a que esa realidad no cambia. Y esa confusión las lleva a dos extremos igualmente ineficaces. El primer extremo es el de las personas que luchan contra lo que es, que resisten la realidad presente con todas sus fuerzas, que están permanentemente en guerra con lo que tienen porque solo pueden ver lo que les falta. Y esa guerra interna consume una energía enorme que podría usarse para construir algo nuevo. El segundo extremo es el de las personas que aceptan la realidad presente de una manera que las paraliza, que dicen, así soy yo, así es mi vida, ¿qué se le va a hacer? Y desde ese lugar tampoco hay movimiento hacia algo diferente. La aceptación real es diferente de ambos extremos. La aceptación real dice, esto es lo que hay en este momento, lo veo claramente, lo reconozco sin negarlo, y desde aquí elijo moverme hacia algo diferente. No es resignación, porque incluye la elección de moverse. No es lucha porque no niega lo que existe ahora. Es el punto de partida más honesto y más efectivo para el cambio real. Cuando puedes estar completamente presente con tu realidad actual, sin negarla ni dramatizarla, y al mismo tiempo mantener en tu interior la visión y la emoción de algo diferente, tienes la combinación más poderosa que existe para el cambio. La tensión creativa entre lo que es y lo que puede ser. Esa tensión, cuando se sostiene desde la paz en lugar del miedo, genera un movimiento natural hacia la resolución. El sistema busca naturalmente reducir esa tensión. Y si la creencia de que el cambio es posible es más fuerte que la creencia de que no lo es, el movimiento va en la dirección correcta. Hay también una dimensión social de las creencias que pocas personas consideran. Tus creencias no se formaron en un vacío. Se formaron en el contexto de una familia, una comunidad, una cultura. Y esas mismas fuentes siguen ejerciendo una presión constante sobre tus creencias, a veces sin que lo notes. Las conversaciones que tienes, los medios que consumes, las personas con las que pasas tiempo, todo eso alimenta o erosiona tus creencias constantemente. Esto no significa que tengas que alejarte de todos si sus creencias no son las tuyas. Pero sí significa que tienes que ser consciente de la influencia que esas fuentes tienen sobre tu mundo interno y que puedes elegir conscientemente rodearte de más evidencia de que lo que quieres es posible, más historias de personas que lo lograron, más conversaciones que expanden en lugar de contraer, más experiencias que refuerzan la nueva creencia en lugar de la antigua. No se trata de vivir en una burbuja de positividad forzada. Se trata de ser consciente de qué alimentas con tu atención, porque lo que alimentas con tu atención crece. Las creencias que refuerzas con evidencia se fortalecen, las que ignoras se debilitan, y tú tienes más control sobre qué alimentas con tu atención de lo que generalmente crees. Vivimos en una época de sobreestimulación informativa. Hay más contenido disponible en un solo día de lo que nuestros abuelos tuvieron acceso en toda su vida. Y la mayoría de ese contenido está diseñado para capturar la atención a través del miedo, la urgencia, la indignación. Porque esas emociones son las más efectivas para mantener la atención en el corto plazo. Pero también son las emociones que más refuerzan las creencias limitantes. Las creencias de que el mundo es peligroso, de que los recursos son escasos, de que hay que luchar para sobrevivir. Cuando decides conscientemente regular lo que entra por tu atención, cuando eliges cuánto tiempo dedicas a qué tipo de contenido, cuando proteges tu mundo interno de la avalancha de mensajes de miedo y escasez, estás haciendo algo muy concreto por tus creencias. Estás reduciendo el ruido que interfiere con las creencias que quieres instalar. Estás creando más espacio para que las nuevas creencias puedan crecer. Esto no es un consejo de desconectarte del mundo. Es un consejo de ser el director de tu propia atención en lugar de ser dirigido por los algoritmos y los medios. De elegir conscientemente en qué enfocas tu mente y cuánto tiempo le das a cada cosa. Porque tu atención es el recurso más valioso que tienes. Lo que haces con ella determina, en buena medida, las creencias que tienes. Y las creencias que tienes determinan la vida que vives. Volvamos al título de lo que estamos hablando hoy.
No hace falta repetirlo, hace falta creerlo. Y creerlo no es un acto de la mente racional. Creerlo es un estado del sistema nervioso completo. Es la mente y el cuerpo y la emoción alineados en la misma dirección. Es el tipo de certeza que no necesita argumento. El tipo de certeza que no se defiende porque no siente la necesidad de defenderse. El tipo de certeza que simplemente está, silenciosa y firme, como la certeza de que el sol va a salir mañana. ¿Cómo se llega a ese tipo de certeza sobre algo que todavía no existe en tu realidad? No se llega de un golpe, se llega poco a poco, sembrando y regando con paciencia. Se llega acumulando pequeñas experiencias emocionales de la nueva realidad, imaginadas con detalle, sentidas con verdad. Se llega cuestionando las viejas certezas que no tienen base real. Se llega buscando evidencia de que lo que quieres es posible, no en la propia vida todavía, sino en la vida de otros que lo lograron. Se llega cuidando el entorno de información y conversación que rodea tu mundo interno. Se llega con congruencia, alineando poco a poco el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción. No es un camino recto. Habrá días en que la vieja creencia vuelva con fuerza. Habrá momentos en que el miedo o la duda te invadan y te parezca que todo lo que construiste se deshizo. Eso es normal. Eso es parte del proceso. Las creencias no cambian de manera lineal. Cambian en espiral. A veces parece que vuelves atrás, pero si miras con más perspectiva, ves que estás en un nivel diferente del mismo punto. Más profundo, más consolidado, con más entendimiento de lo que está pasando. En esos momentos, la respuesta no es forzar más. La respuesta es suavizar. Es volver a la práctica de sentir de manera diferente, aunque sea por unos minutos. Es recordarte que el proceso está funcionando, aunque no lo veas claramente en ese momento. Es confiar en lo que ya sembraste, aunque la planta no sea visible todavía. La paciencia en este proceso no es pasividad, es una forma activa de fe. Es seguir haciendo el trabajo interno, aunque los resultados externos no sean todavía evidentes. Es confiar en los procesos naturales, que siempre funcionan, aunque no siempre en los tiempos que quisiéramos. Las semillas no germinan cuando tú las miras. Germinan cuando las condiciones son las adecuadas, y tu trabajo es crear las condiciones. Regar, abonar, asegurarte de que haya luz y espacio suficiente. No arrancar la semilla cada 3 días para ver si ya creció. Confiar en el proceso y seguir regando. Hay un concepto en psicología que me parece muy relevante aquí, y es el de la identidad. Porque en último término, las creencias más poderosas son las que están vinculadas a la identidad. No creo que puedo ser próspero, sino soy alguien que es próspero. No creo que puedo estar sano, sino soy alguien que cuida su salud. La diferencia es enorme, porque cuando algo se integra a nivel de identidad, ya no requiere motivación externa ni recordatorio constante. Simplemente es parte de lo que eres. Una persona que se identifica como alguien que hace ejercicio no necesita convencerse cada mañana de ir al gimnasio. Va porque es lo que hace alguien como ella. Una persona que se identifica como alguien que maneja el dinero con inteligencia toma decisiones financieras sabias de manera casi automática, porque es coherente con quien cree ser. El cambio de identidad es el cambio más profundo y el más duradero, y también es el que lleva más tiempo. Pero cada pequeña acción que tomas en coherencia con la identidad que quieres adoptar es un voto por esa identidad. Cada vez que actúas como si ya fueras esa persona, el cerebro registra esa evidencia. Y con suficiente evidencia acumulada, la identidad empieza a cambiar de verdad. Esto se conecta con algo muy importante, la diferencia entre el resultado y el proceso. Muchas personas se fijan en el resultado y esperan que el resultado les diga quiénes son. Quiero tener dinero para saber que soy próspero. Quiero estar sano para saber que soy alguien que cuida su salud. Pero esa lógica está invertida. Primero viene la identidad, aunque sea en embrión. Primero viene la sensación,
aunque sea pequeña y fugaz, de ser esa persona. Y luego vienen las acciones que son coherentes con esa identidad. Y luego, como consecuencia natural, vienen los resultados. No el resultado primero, la identidad primero, aunque todavía sea frágil, aunque todavía compita con la identidad vieja, aunque todavía no sea sostenida por mucha evidencia externa. Primero la identidad. Primero creer, aunque sea con el tamaño de una semilla de mostaza, que eres esa persona. Y regar esa semilla con atención, con emoción, con acciones coherentes, hasta que crezca lo suficiente para sostenerse sola. El universo, o como quieras llamar a esa inteligencia que organiza la realidad, no responde a tus palabras. Responde a lo que eres. Responde al campo energético que proyectas, que es el resultado directo de tus creencias más profundas. Cuando cambias lo que eres por dentro, lo que encuentras afuera cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú eres diferente y por tanto percibes, atraes y creas diferente. Dijiste una vez que quieres prosperidad. Dijiste una vez que quieres salud. Dijiste una vez que quieres amor. ¿Lo dijiste con la certeza del cuerpo, con la emoción del corazón, con la apertura de la mente? ¿O lo dijiste con la esperanza desesperada de que las palabras solos bastarán? Si fue con certeza, el universo ya se movió. Aunque todavía no lo veas, aunque todavía no aparezca la evidencia externa, se movió porque tú te moviste, porque algo en tu interior se reorganizó. Y eso es el principio de todo. Si fue con palabras vacías, no te castigues. Simplemente entiende ahora que el camino es diferente. Y empieza de nuevo, pero esta vez desde el lugar correcto, desde adentro, desde la emoción, desde la sensación en el cuerpo, desde esa chispa pequeña de certeza que puede crecer hasta ser un fuego que ilumina todo. No necesitas repetirlo 100 veces. Necesitas sentirlo una vez de verdad. Necesitas tocar ese lugar dentro de ti donde las cosas son ciertas antes de ser visibles. Donde el futuro que quieres ya existe como posibilidad viva. Donde la versión de ti que quieres ser ya tiene presencia, aunque todavía no se haya manifestado completamente en el mundo exterior. Ese lugar existe dentro de ti. Siempre ha existido. No lo creaste las afirmaciones. Solo te señalaron hacia donde podría estar. Pero tienes que hacer el viaje tú mismo. Tienes que ir hacia adentro con la linterna de tu atención y encontrarlo. Y cuando lo encuentres, cuando toques ese núcleo de certeza que existe debajo de todos los miedos y todas las dudas, entenderás sin necesidad de más palabras que no hace falta repetirlo. Hace falta creerlo. Y que creerlo verdaderamente ya es el cambio. Tu vida es el reflejo de tus creencias más profundas, no de tus deseos más declarados, no de tus afirmaciones más repetidas, de tus creencias más profundas. Y esas creencias pueden cambiarse, con trabajo interno honesto, con emoción genuina, con paciencia real y con la congruencia de alinear lo que piensas, sientes, dices y haces. No es el camino más corto, pero es el único que lleva de verdad a donde quieres ir. Empieza hoy. No mañana, no la semana que viene. Hoy. Siéntate, cierra los ojos, respira y encuentra, aunque sea por 30 segundos, la emoción de lo que quieres que sea cierto en tu vida. Siéntela en el cuerpo. Deja que sea real por ese momento. Y luego abre los ojos y lleva esa emoción contigo mientras haces tu día. Eso vale más que cualquier cantidad de palabras repetidas en el vacío. Eso es lo que mueve al universo. Eso es lo que te mueve a ti. Y cuando tú te mueves, todo se mueve contigo. No hace falta repetirlo, hace falta creerlo. Y tú ya sabes lo que eso significa. Ahora solo falta vivirlo. La vida que sueñas no está esperando tu permiso para existir. Está esperando que tú te conviertas en la persona que puede recibirla. Y convertirte en esa persona no es cuestión de palabras. Es cuestión de trabajo profundo, de amor propio genuino, de honestidad contigo mismo y de la disposición de sentir diferente antes de que el mundo te demuestre que tienes razón. Es cuestión de creer antes de ver. Y eso, esa capacidad de creer antes de ver,
es la habilidad más transformadora que existe, la que separa a las personas que cambian su vida de las que siguen esperando que la vida cambie sola. Cultívala. Practica cada día, no con palabras huecas, sino con momentos de emoción genuina, con imágenes vívidas sostenidas en el espacio interno, con acciones pequeñas que refuercen la nueva identidad, con conversaciones que alimenten en lugar de drenar, con atención dirigida conscientemente hacia lo que quieres construir. Con paciencia, con compasión contigo mismo en los días difíciles y con la certeza silenciosa de que el proceso está funcionando, aunque no siempre lo puedas ver. Esa certeza silenciosa es la creencia real, no la que gritas para convencerte a ti mismo, la que no necesita gritarse porque ya vive tranquila en tu interior, la que se mueve contigo a donde vayas, la que informa cada pensamiento, cada decisión, cada interacción sin necesidad de recordárselo. Esa es la que cambia las cosas. Esa es la que ya movió al universo antes de que termines de leer esta última palabra.